Pero ¿qué hicieron los rusos? Los rusos son unos malditos. Ellos quemaron Moscú para no rendirse y entregarlo, pero fue una acción estratégica para crear una maniobra envolvente. Sí, claro. Los generales le dijeron, ya ellos quemaron la ciudad, es bueno retirarse porque viene el frío. Y no estamos preparados para aguantar. Viene el invierno feroz. Para aguantar ese invierno. Napoleón quiso seguir avanzando, pero esa era la mujer que él le gustaba. Pero era una mujer mala. Señores, y queda demostrado que una mala mujer echa abajo un imperio. Sí. Quedó demostrado porque ¿qué le hizo Eva a Adán? Lo sacó del huerto. Sí. ¿Qué le hizo Jezabel a David? Sí. Entonces, ¿qué le hizo Dalila a Sansón? A Sansón. Y Josefina a Napoleón. ¡Ay, mamacita! El canal del Chamo. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias nuevamente por estar en este espacio. El segmento de hoy se titula Sociedad en voz alta. Hoy vamos a hablar de Napoleón Bonaparte, un militar francés, y vamos a hablar de su historia. En el día de hoy tenemos un elenco maravilloso. Boquete, Saludo al público como siempre, saludo a la diáspora que siempre nos apoya. Saludo a todo ese público de Estados Unidos, de España, que siempre está pendiente con nosotros y los demás también. Siempre les recuerdo que nos den me gusta y se suscriban, porque eso nos ayuda muchísimo a nosotros seguir expandiendo y llevando un contenido de valor. Así es. Saludo a toda la audiencia que programa tras programa dice presente. Así es. Estoy muy encantado de estar aquí y más a tratar este tema que es de vital importancia, que la gente conozca muchas cosas que pasaron, incidencia que tuvo Francia y su emperador Napoleón Bonaparte en la República Dominicana. Hay grandes fragmentos de la historia que tienen que ver mucho con él y la gente no lo sabe todavía, entonces vamos a decírselo. Vamos a hacer un programa educativo, didáctico, para que la gente se empape. Se empape ese tema. Hay gente que todavía no sabe que él, en qué año nació él. Y fue en el 1769. Sí, ese fue el año de su nacimiento. En Francia. Y murió en una fecha que coincide con un hecho en el año, con un hecho muy mencionado, muy sonoro en la historia, que fue en 1821. Ajá, que ese mismo año fue la independencia efímera del país. Sí, de Núñez de Cáceres. Sí, de Núñez de Cáceres, que era profesor. Y entonces, ¿qué pasa con Napoleón? Que nació en Córcega, en una pequeña isla independiente que fue conquistada por Francia. Su familia era noble, era de la nobleza, pero quedó en ruinas. O sea, él no tenía mucho dinero, pero aún así, ellos todos estudiaron. Napoleón tuvo 8 hermanos. Sí. Lo que total se dice es que eran muy humildes. Sí, eran humildes pero tenían su linaje noble. Su linaje noble. O sea, sí. que eran los nobles, eran las personas que ya estudiaban, estaban un poquito más culturalizadas. Sí. Entonces, por eso él fue a estudiar. Lo que pasa es que al ser una isla conquistada, él tuvo mucho lo que le dicen hoy bullying en el colegio mientras estudiaba, porque no dominaba muy bien el francés. Okay. Y eso fue creando en él una personalidad que es lo que más adelante le da todo el éxito que él pudo conquistar. Se habla de Napoleón como el general más grande que ha tenido la humanidad. Sí. El mayor estratega. Pero tan pronto como conquistó todos los territorios con sus ansias de expansión, así mismo lo perdió. Sí. Porque exageró un poco. Pero eso es lo que vamos a desglosar ahora. Y vamos a ver cómo Francia, a lo largo de la historia, ha tenido tanta incidencia en la República Dominicana. Sí. Entonces, él también fue exiliado como Juan Pablo Duarte. Sí, claro, fue exiliado 2 veces. No es una sola. Sí, no 2 veces. Porque primero fue a la isla de Elba, a raíz de la pérdida de la batalla de los 100 días contra España. Ajá. Y luego donde murió en la isla de Santa Elena, que ahí fue exiliado, que dicen que murió de un cáncer del estómago, pero ahí lo envenenaron. Sí, ahí hay muchas. Porque eso fue tras la batalla de Waterloo. Sí.
donde fue declarado perturbador de la paz del mundo. El ejército británico así lo llamó. Y por eso lo desterraron a esa isla que era aún más lejana, porque la de Elba, él escapó y volvió y creó un ejército y volvió a pelear. Entonces, ¿qué pasa? A Napoleón le debemos muchas cosas. Antes de eso, obispo, antes de entrar a los aportes que hizo en República Dominicana, sería bueno también recalcar, como tuvo 8 hermanos dentro del imperio francés que dominaba Europa en ese momento, sus hermanos eran reyes en diferentes países. Los hermanos eran reyes en España, en Italia, en los Países Bajos. Es decir, que él tenía mucho de lo que lo acompañaban, eran familiares. Sí, así es. Y este señor, que fue un militar que empezó desde abajo y fue cogiendo gran renombre por su estrategia militar. Y sabemos que después de la posterior a la Revolución Francesa, que trataron los países, Austria, que fue el principal, se unió con un contingente de tropas de Inglaterra para atacarlo, porque tenía miedo, porque todavía la nobleza, el absolutismo, ellos no querían que se extinguieran, y que eso que se dio en Francia se expandiera para sus países. Entonces atacaron, y en esa batalla, antes los enfrentamientos eran cuerpo a cuerpo, hombre con hombre, y el que más resistiera. Entonces Napoleón fue que cambió eso. Entonces en esa batalla, donde él apenas era capitán, mandó no atacar cuerpo a cuerpo, sino que redireccionó los cañones a los barcos ingleses, a la flota inglesa. Entonces ahí atacó los barcos y se acabó el suministro. Entonces la hambruna llegó y ganó esa batalla. Y ahí fue que él fue ascendido ya a general. Y ahí empezó a coger renombre en la siguiente guerra que se expandieron. ¿Y qué tiene que ver Rusia con Napoleón? Bueno, Napoleón en el año 1812 dijo la frase: solo la nieve de Rusia y el sol de Santo Domingo han vencido a mi glorioso ejército. Y la gente va a decir, ¿cómo? Nosotros le ganamos a Francia. Así fue. Sí, así fue. Le ganamos a Francia, no solamente fueron los haitianos. Nosotros le ganamos la batalla de Palo Hincado, que se dio ahí en el Ceibo, en la sabana de Palo Hincado, donde le ganamos a Ferrán, con Juan Sánchez Ramírez a la cabeza, que está en el Panteón de la Patria, y Ciriaco Rodríguez. Pero ahí, yo lo he dicho en programas anteriores, lamentablemente Juan Sánchez Ramírez era de tendencia anexionista y era devoto de Fernando VII, que fue el apodado Rey Felón, que Napoleón Bonaparte, como tú dijiste anteriormente, lo quitó a él. Sí. Y puso a su hermano José Bonaparte, alias Pepe Botella, porque era alcohólico, era borrachón. Pero Napoleón digregó a sus hermanos para que gobernaran en los países conquistados. Entonces, ¿qué pasa? Ahí nosotros le dimos una pela y esa frase salió de Napoleón. Sí. O sea que nosotros lo derrotamos. A Napoleón le debemos la codificación del derecho francés, que fue el que nosotros adoptamos aquí. Nuestros códigos son franceses, tanto código civil, código penal, con algunas pequeñas modificaciones, diríamos, si lo ponemos... O adecuaciones para la isla, claro. Para la isla, exactamente, pero a él le debemos eso. Y a Francia también, Francia, que una vez fue, por el decreto del Tratado de Basilea, llegó a ser dueño de esta isla. Sí, completo, el Tratado de Basilea, que lo tomó Toussaint Louverture, que fue el líder de la revolución haitiana, y debería ser el principal padre de la patria de Haití, pero ellos cogieron a Dessalines. Entonces, ellos tomó la isla, abolió la esclavitud este señor, pero Napoleón no vio muy bien el poderío que estaba tomando Toussaint y lo mandó a apresar. Entonces ahí mandó a Leclerc, que es un nombre muy sonoro también en la historia, se menciona mucho, Víctor Emmanuel Leclerc, que era su cuñado, y ahí apresaron a ese señor, a Toussaint, después que hizo todo lo que pudo hacer aquí a favor de Haití.
Pero Dessalines, que después que hizo la República Haitiana en 1804, se convirtió en emperador. Jacques I. Napoleón también lo hizo y esa era la tendencia. Por eso no solamente Dessalines, también lo hizo Henri Christophe cuando se dividió Haití en dos, que Alejandro Petiot estaba de un lado, que fue el primer presidente, sí, y Henri Christophe, que es Henry I. Y Napoleón, de los cimientos de la grandiosa Revolución Francesa, Hermandad y Confraternidad, donde se instauraron las bases de la democracia que hoy gozamos y parte del derecho, de los cimientos de esa revolución, entonces creó un imperio fuerte, hizo de Francia nuevamente, porque lo era anteriormente, la primera potencia social, económica y militar de Europa. Porque también pasó con Luis XIV, cuando era un jovencito de apenas 15 años, flacuchento, se paró frente al Parlamento francés en 1655 y dijo: el Estado soy yo. Una frase que retumbó en las paredes góticas de Francia. Y le dio casi más de un siglo a la monarquía. Pero hasta que llegó Luis XVI, que fue un rey corrupto, que se trató de borrar el endiosamiento que tenía la monarquía porque era fiestero. Se casó con una mujer de fuera, de Austria, y a los franceses no les gustaban los extraños. Y eso fue el principio del fin de su reinado. Y María Antonieta, que fue condenada porque le gustaban los pasteles, era pastelera. Y en una frase polémica le dijo al pueblo, en una hambruna: bueno, si no hay comida, que coman pasteles. Y le mocharon la cabeza. Primero a Luis XVI y después a ella. Y de ahí fue que Austria entró a la guerra con Francia. Chamo, ¿cuántos hermanos tenía Napoleón? 8. 8 hermanos. 8 hermanos. Chamo, ¿y por qué se dice que él quedó solo en la isla? Mira qué pasa. Pero escúchame, en Santa Elena. En Santa Elena, porque hay que especificar. En Elba y en Santa Elena. Ah, ok. Sí. Estuvo en Santa Elena, en Elba primero, en la isla de Elba, posterior a la pérdida que se tuvo, porque él no se quiso llevar de sus más preparados generales y decidió invadir Moscú. Pero ¿qué hicieron los rusos? Los rusos son unos malditos. Ellos quemaron Moscú para no rendirse y entregarlo, claro. Pero fue una acción estratégica para crear una maniobra envolvente. Sí, claro. Los generales le dijeron: ya ellos quemaron la ciudad, es bueno retirarse porque viene el frío. Y no estamos preparados para aguantar. Viene el invierno feroz. Para aguantar ese invierno. Napoleón quiso seguir avanzando y llevar el ejército hasta la más grande consecuencia y conquistar Francia de una vez por todas. Conquistar Rusia. Rusia. ¿Qué pasa? Se llevó 600,000 soldados. ¿Y tú sabes cuántos regresaron en 1812 cuando tuvo que terminar la campaña perdido? Porque murieron 40,000. O sea, terminó su ejército. Su ejército. Entonces ahí la fue famosa batalla de Waterloo. Ese fue la de Rusia. Ah, bueno, esa es la de Rusia, sí. Ahí fue que fue desterrado por primera vez a la isla de Elba, donde no había llegado a 100 días y pudo escapar. Y creó otro ejército y decidió atacar, pero ahí vino la alianza entre el ejército prusiano, los ingleses, Austria también entró y crearon varios frentes. Y usaron las mismas estrategias de él. La estrategia de él. Segmentaron, dividieron los ejércitos. Entonces primero se enfrentó al ejército prusiano, pensó que iba avanzando y ahí llegó el ejército inglés y no hubo para nadie en la batalla de Waterloo. Se utilizaba mucho una frase célebre de él: dividir y vencer. Sí, así mismo. Esa era la técnica que él utilizaba: dividir los ejércitos en 2 o en 3 y ahí entonces poder vencer. Sí, porque él creció leyendo a grandes militares como Alejandro Magno. También leyó a Confucio, que decía que cuando tú conoces el terreno de batalla, un hombre tuyo vale por 10 del enemigo. Y él aplicó todas esas estrategias en su guerra. Por eso fue el más grande estratega. Pero las ansias de expansión y varias situaciones de su vida lo llevaron a perderlo todo y morir en el olvido.
en el olvido en ese momento, pero es uno de los nombres más sonoros de la historia de la humanidad, si hablamos de historia universal. También tuvo un amorío con Josefina, Josephine, que lo vimos en la película. Sí, en la película, sí. Esa película no me gustó mucho. No, porque le quitaron mucho... Para crear una película que tuviera más audiencia, quitaron mucha parte de la historia verdadera y agregaron otra en cuanto a la historia de amor de Josefina. Ella no lo quería porque Josefina era viuda, tenía 2 hijos. Y su esposo lo asesinaron en lo que se denominó la era del terror, con Robespierre a la cabeza, cuando este quedó con el poder de Francia, y ahí asesinaron entre 10.000 y 40.000 personas con el instrumento que el doctor Guillotin le llevó al sanguinario Marat, que era un periodista que publicaba listas de traidores a la revolución y lo mataban. El sanguinario Marat, que lo martirizaron incluso cuando murió en Francia. Y este señor creó la guillotina y a Marat le gustó eso. Y a Robespierre, que era de extrema derecha, porque la Revolución Francesa nació lo que se denomina como izquierda y derecha, que los diputados se segmentaron. Los que abogaban porque se crearon un gobierno conjuntamente con el rey y el gobierno y la república aparte, y los que abogaban solamente por una república y un gobierno bicameral, como inventaron los americanos en el renacentismo. Entonces, pero todos eran parcial con el pensamiento ilustrado, que fue la ilustración. Entonces, ¿qué pasa? Esta mujer, el marido lo guillotinaron y ella fue encarcelada, pero ella era muy promiscua, era muy bella. Ya cuando Napoleón la conoció, ya estaba un poquito, le llevaba 4 años a Napoleón. Y no tuvo hijos con ella. Napoleón quería un heredero. Pero ella salvó su vida con la promiscuidad que la caracterizaba. Incluso se decía que en la cárcel tuvo privilegios acostándose con soldados y todo eso. Y ella tenía un amante estando casada con Napoleón, y Napoleón le escribía unas cartas de él totalmente enamorado, pero ella no le respondía y le respondía muy vagamente. Pero esa era la mujer que él le gustaba. Pero era una mujer mala. Señores, y queda demostrado que una mala mujer echa abajo un imperio. Sí. Quedó demostrado porque ¿qué le hizo Eva a Adán? Lo sacó del huerto. Sí. ¿Qué le hizo Jezabel a David? Sí. Entonces, ¿qué le hizo Dalila a Sansón? A Sansón. Y Josefina a Napoleón. ¡Ay, mamacita! Es tremendo, es tremendo. Es tremendo. Y ese fue uno de los principios del fin de la caída, porque lo sacó de concentración. Pero, chamo, entonces me dicen que él es un hombre inteligente. Un hombre que, ¿sabes? Tenía una inteligencia tremenda. Sí. Pero entonces dicen que cuando él quiso derrotar a Rusia, desde ahí comenzó su caída. Sí, claro, porque perdió su ejército. 600.000 hombres partieron a la batalla y solamente regresaron 40.000. El frío que nada más lo aguantan los rusos porque están acostumbrados. Eso pasó en la Segunda Guerra Mundial también. Sí, Hitler cometió el mismo error. Hitler perdió porque conquistó Stalingrado, llegó a conquistar Stalingrado y quiso seguir para adentro. Cuando llegó a Moscú no hubo para nadie. El frío acaba. Ha sido el aliado ideal para Rusia. Y Hitler y Napoleón cayeron por las mismas causas, las ansias desesperadas de expandir. Porque Hitler quería crear el Tercer Reich. Ya se había dado el primero y el segundo, que el Reich es un imperio que dura mil años o más. Por eso le decían el Tercer Reich. Y a Hitler lo apodaban el Führer. Entonces, con Rusia no ha podido nadie, por lo menos cuando ha tratado de llevar un ejército a invadir. Porque llega el invierno ruso y eso nada más lo aguanta el que vive ahí. El que vive ahí. Parece que son personas que el organismo desarrolla un método inmune de defensa y ellos pueden soportar su frío, pero el que no es de ahí, los ejércitos morían enfermos
y No, y no solamente no eso, había Bispo, forma. sino que cada ciudad que iban, no había abastecimiento, no había forma de calentar, estaban vacías y eso hizo que nadie soportara ese frío. Claro, porque ellos iban, eso era guerra de guerrilla, que ha funcionado muchísimo en la historia, que fueron lo que usaron los americanos con George Washington a la cabeza, que era el que manejaba el ejército, era el líder del ejército americano. La guerra de guerrilla, porque el ejército británico en ese momento era el ejército más grande del mundo. Sí, claro. Entonces tú me dices, ¿cómo un grupito, 13 colonias que empezaron ahí en el norte de lo que hoy es Norteamérica, vencieron a un ejército tan grande? Ahí Francia lo ayudó también. Ayudó mucho, Por sí. eso es que la Estatua de la Libertad, que está en Estados Unidos, mucha gente lo sabe porque es un dato curioso que se ha esparcido, fue Francia que la hizo. Francia la donó a los Estados Unidos. Sí. Los franceses, como los ingleses son los enemigos de por vida de ellos, ayudaron a los insurrectos ya, colonos americanos, a vencer a Gran Bretaña. Y ahí, con la guerra de guerrilla, como se dio en el río Delaware, donde tuvieron una derrota vergonzosa a los británicos con ese gran general George Washington. Y ahí entonces Tuvieron que... Gran Bretaña, por los costos que tenía la guerra, no tuvo más opción que darle eso a ellos y declarar que perdieron la guerra. Porque ellos lo que pedían representación en el Congreso británico porque ellos tributaban. Y de ahí vino el problema. Y de ahí nace Estados Unidos con la Declaración de Derechos y la Declaración de Independencia un 4 de julio de 1776. Sí. Esa es la historia. Bueno, Esa es la historia, señores. chavo, lo que hay que preguntar a la gente, ¿qué tú quieres ser? ¿Uno derrotado todo el tiempo o quieres ser un mencionado de por vida? Yo digo que lo que ha llevado a la caída de los grandes imperios ha sido los excesos y el delirio de grandeza y las ansias de expansión descontroladas. Eso es, cuando tú quieres más y más y más y más, lamentablemente todo en exceso, como dice la máxima universal, No, porque hace daño. Tú puedes tener esa ansia de crecer y de llegar a un límite que, aún con la pobreza, ¿sabes? Tú seas admirado, pero cuando tú te vas a lo máximo, ya ahí se pierde. Claro, pero dice la Biblia que no cae una hoja de un árbol sin la anuencia de Sí. nuestro Señor Jesucristo. Y en realidad, en el mundo, ya es toda una frase, tiene que joderse uno para salvarse otro. Sí, claro. Porque con las guerras chocantes entre España y Francia, pudieron las colonias de aquí, de América, independizarse. Como lo hizo Simón Bolívar, porque entonces no podía tener dos frentes, España, y ahí fue perdiendo toda su colonia que tenía Claro. aquí. Y como lo hicimos nosotros también, que nos pudimos independizar y salir de España. Entonces Haití de Francia también, porque es que ellos tenían un frente allá, no podían enfocarse en esto. Y ahí fue la independencia de muchos de los países que vivimos en Latinoamérica. Sí. Eso es así, eso es así. O sea que... Bueno, este tema lo vamos a dejar aquí porque si nos comenzamos a hablar, faltan muchas cosas. Bueno, es un tema muy largo. Sí. Muy largo, sí. Entonces, lo que vamos a hacer es que más adelante le vamos a hacer otro tema de este. Si usted lo ve, comente de qué no hace falta hablar y así nosotros lo vamos a hacer. Recordándole que QM Courier está ahí de 24 a 48 horas. Recuérdelo, no importa de qué plataforma usted va a pedir lo que usted desea. Sea equipo, sea ropa, sea lo que sea. QM Courier se lo trae de 24 a 48 horas. Y recordándole que Quedas es un sistema de gestión empresarial que tú puedes organizar tu negocio desde la cotización hasta la factura eléctrica. Electrónica. Perdón. Sí. Hablando sobre eso, chamo, recordarle al público que el plazo para la facturación electrónica culmina el 15 de mayo. Es decir, que el que no tiene aplicado
la factura electrónica que nos comente para nosotros ayudarle con eso. Ah, pues excelente. Solo hay que activarlo. Chamo, tiene que activarme el mío. Está bien, está bien. Claro, claro. Entonces, recordándole también que estamos en YouTube, en Instagram y en Facebook. Síganos, comente y hasta la próxima. Y esto es El Chamo TV. Sociedad en voz alta.